Y Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro, pastor. Bueno, en esta ocasión quiero responder una pregunta en este tu programa de Preguntar al Pastor a un hermano que me escribe y me pregunta que si yo ya nacido de nuevo, regenerado, ¿verdad? Habiendo nacido del Espíritu, pues si esta persona no peca más, o sea que si ya es impecable después de haber recibido al Señor. Él se basa en Primera de Juan 3, del 4 al 10. Bueno, yo le sumé Primera de Juan 3, del 4 al 10, porque me lee solamente el versículo 9, el cual dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Ya hemos hablado de poder leer todo texto en su contexto para poder entender todo lo que se está hablando, todo lo que se está abarcando. ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es el contexto histórico o social? Hay que hacer una buena hermenéutica y aplicar una buena exégesis. Para eso tenemos que leer a partir del versículo 4 y no solamente el 9, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Jesucristo. Y no hay pecado en Él, el único que no pecó y nunca pecará. Todo aquel que permanece en Él, en quien es Jesucristo, no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y leemos el contexto para que veamos que está hablando de la práctica del pecado. Y por eso dice que no peca más, ¿verdad? Como Él no pecó. O sea, sí, seguiremos teniendo la intención y la inclinación al pecado, pero ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dice: oiga, esto está mal y por lo tanto usted no debe hacer eso. Eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo. Ahora fíjese, el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Practica. ¿Qué cosa es practicar? Bueno, practicar es saber que usted está diciendo mentira y definitivamente usted sigue la mentira. Bueno, usted tomó algo que no era suyo. ¿Cómo le llaman a las personas que toman algo que no es suyo? Bueno, ladrón. Si usted, el Espíritu Santo, le convence de justicia, de pecado y de maldad, y le dice: ¿sabes qué? Devuelva esto, que eso no es tuyo. Y usted dice: ¿sabes qué? Pues no vale la pena, yo no lo voy a devolver porque yo tengo necesidad y yo estoy robando porque tengo un buen motivo para hacerlo, porque tengo hambre. Bueno, el tener hambre no te hace exento a poder cumplir lo que está establecido y mandado. La ley obviamente condena el robar, tanto la ley de Dios como la ley del hombre. Entonces, usted es practicante del pecado. ¿Qué te hace mentiroso? Definitivamente decir mentiras constantemente. Ahora, si usted dice una mentira y usted reconoce, y a la persona que dijo la mentira dice: ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, no lo voy a hacer más, pues definitivamente ese pecado, pues obviamente se te es perdonado. Ahora, por eso dice: el que practica el pecado, y este es el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ve? Este ya contribuye desde el principio hasta ahora y no parará de pecar porque es padre de mentira. Esto es la práctica del pecado y este es el contexto. Tenemos que darnos cuenta que en el capítulo anterior de Primera de Juan, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequéis, pero si ustedes pecan, pues abogado tenemos en el cielo, que es Jesucristo. De modo de que si no pecáramos más después de haber reconocido a Jesucristo, entonces ¿cómo el mismo Juan va a decirle a los creyentes que ya son creyentes, hijitos míos, yo sé que van a pecar, pero si ustedes eviten tratar de pecar? Pero si ustedes pecan, recuérdense que automáticamente pidan perdón al Padre por medio de Jesucristo, que para eso Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De eso se trata. Y por eso el contexto. Por eso sigue diciendo que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que desde el principio es padre de mentiras, sigue pecando hasta hoy y lo hará hasta que el Señor lo ponga en cautiverio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dan cuenta que está hablando de la práctica y ese es el contexto? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. O sea, no está hablando de un pecado que se consume en un momento determinado, sino la práctica
que incurre cuando usted constantemente hace algo conscientemente sabiendo de que está mal, ¿verdad? Por eso tenemos que ver a partir del versículo 10, donde dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se dan cuenta? Está identificando a una persona que es y que no es cristiano. Definitivamente no puede ser posible de que el cristiano no peque después que haya nacido de nuevo. Porque si no, Romanos 3:4 entraría en contradicción y la palabra no se contradice, sino que suma, sino que multiplica, sino que la suma de la palabra es la misma vida y el que no la entiende no le ha amanecido. Por eso dice, de ninguna manera antes bien sea Dios verá si todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. ¿Se da cuenta? O sea, que el motivo por la cual Jesús muere en la cruz es para que usted, cuando usted peque y sea consciente de lo que usted hizo, automáticamente el abogado que dice Juan que tenemos en el cielo interceda delante del Padre y diga, ¿sabes qué? Por él yo morí. ¿Sabes qué? Aquí están mis manos, mis marcas. De modo de que por él yo pagué, mi sangre fue derramada. Entonces usted sea justificado delante del Padre. Pero no es que no peque más. Si no es así, o si no fuera así, entonces tuviéramos un problema con Pablo. Porque Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, me mantengo, soy pecador. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que eso, no, o él dice así que quiero yo hacer. O sea que definitivamente Pablo también estaba inclinado como todo hombre. ¿Y acaso pudiéramos decir que no había un hombre más santo que Pablo en todos los aspectos? Que caminaba en pos, como decía él, voy en camino, ¿verdad? A esos galardones que me pertenecen porque yo sé que el Señor me los tiene guardados. Una persona que escribió más del 70% del Nuevo Testamento y él entendía, ¿verdad? Y se reconocía como un pecador. Pues eso, dice la palabra del Señor, que por una simple causa de la desobediencia entró el pecado al mundo y por cuanto todos pecaron, y está hablando pasado, presente y futuro, están destituidos de la gloria de Dios. Y como único podemos tener paz para con el Padre, pues definitivamente por medio de Jesucristo. Cuando diariamente, y no podemos decir que no lo hacemos, mentimos, hacemos hasta con la vista, con nuestra mente, ¿verdad? Traicionamos. Entonces, estamos constantemente pecando. Pero la palabra dice que el santo se santifique más. Pues definitivamente es un camino que nos llevará, obviamente, es un camino progresivo que nos llevará al Padre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero definitivamente sí moriremos pecando. Así que el cristiano, después de haber nacido de nuevo, obviamente que puede pecar. No somos impecables. Espero lo hayan entendido. Suscríbanse al canal, escriban sus comentarios abajo y si tienen alguna pregunta, pues voy a tratar de responderla mientras pueda. Bendiciones.